Bueno, bienvenidos a la segunda semana de esta nueva forma de cursado, este cursado virtual. Esperamos que el material les haya sido de utilidad. En la clase anterior desarrollamos el concepto de límite con tendencia finita. Y ahora nuestro objetivo va a ser avanzar con límites infinitos y asíntotas. Cuando hablamos de límites infinitos, estamos tratando de ver qué va a pasar. Por ejemplo, tomemos esta función 1 sobre x al cuadrado. Lo que nos interesa es saber cómo se comporta la función a medida que x se acerca a 0, tanto por derecha como por izquierda. Gráficamente nos damos cuenta de que la función toma valores cada vez más grandes y lo podemos comprobar si observamos la tabla que está a la izquierda. Esto de que, la función toma valores arbitrariamente grandes cuando x está lo suficientemente cerca del 0, no lo podemos representar a través de un número, no podemos decir que se acerca a 1000, a 10.000 o a 1.000.000, pero la forma que tenemos de expresar esto es a través de la notación de límite. Y vamos a decir que en estos casos el límite para x tendiendo a 0 de 1 sobre x cuadrado es más infinito, para esta función en particular. ¿Cómo lo expresamos para una función cualquiera f de x? Es decir, si tenemos una función f definida en un intervalo abierto que contiene a este valor a, y posiblemente la función no esté definida en a porque sabemos que eso no nos interesa conocer qué pasa exactamente en a. Entonces vamos a escribir que el límite o la expresión esta, límite para x tendiendo a de f de x igual a más infinito, significa que, los valores de f de x pueden hacerse tan grandes como uno quiera y siempre que tomemos a x suficientemente cerca de ese valor a. De la misma manera, podemos definir el límite para x tendiendo a a de f de x igual a menos infinito. Y vamos a decir que, eso significa que los valores de f de x pueden ser negativos y arbitrariamente grandes, ¿sí? Tomando x muy cercano a a. Expresiones similares podemos encontrar para los límites laterales, ¿sí? O sea, el límite cuando x tiende a por derecha de f de x igual a más infinito, el límite cuando x tiende a por izquierda de f de x igual a menos infinito, y lo mismo para los casos en que la función tienda a menos infinito. Estos límites tienen algunas propiedades y vamos a ver cuáles son. Estas propiedades son útiles para el momento del cálculo del límite. Para ello supongamos que tenemos el límite para x tendiendo a de f de x que es más infinito y el límite para x tendiendo a de g de x es igual a L, donde L es cualquier constante, ¿sí?, arbitraria distinta de 0. Entonces, el límite para x tendiendo a de la suma de esas dos funciones nos va a dar más infinito. El límite del producto nos va a dar más infinito si el valor de la constante es positivo y nos va a dar menos infinito si esa constante es negativa. Y después tenemos el límite cuando x tiende a infinito de la función g sobre f, que esto nos va a dar 0. Este es un límite muy útil al momento de calcular asíntotas. Ya van a ver que es algo que lo vamos a usar mucho. Es decir, el límite de una constante sobre algo que tiende a infinito nos da 0. Como decíamos, ¿para qué nos sirven estos límites infinitos? Acá vemos varias funciones que
se acercan al valor A, en este caso por izquierda, acá por derecha, y tienden a medida que la función o los valores de x se acercan a la función tiende a más infinito, y en este caso, bueno, cuando nos acercamos a A por izquierda vemos que la función tiende a menos infinito, y en este caso A también, cuando estamos acercándonos a A por derecha, tiende a menos infinito. Bueno, en todos estos ejemplos o en todos estos gráficos, x igual a A vamos a decir que es una asíntota vertical de la gráfica de f de x. Y la definición de una asíntota vertical es la siguiente. Decimos que una recta x igual a A es una asíntota vertical de la gráfica de la función y se verifica alguno de estos límites que son los que ya habíamos definido anteriormente. Cuando el límite para x tendiendo a de f de x es más infinito, o el límite para x tendiendo a por izquierda, ¿sí? En los dos casos por izquierda, es más o menos infinito, vamos a decir que la asíntota es una asíntota vertical izquierda. Mientras que si el límite para x tendiendo a por derecha de la función f de x nos da más o menos infinito, vamos a decir que esa recta x igual a A es una asíntota vertical derecha. Si queremos encontrar las asíntotas verticales de una función racional, nos vamos a fijar donde el denominador se anula, y esos valores donde el denominador se anule son las posibles asíntotas verticales. Vamos a ver un ejemplo. Esta función f de x, que es 2x sobre x menos 3, es una función racional. ¿Por qué es racional? Bueno, porque es un cociente de polinomio. ¿Dónde se anula el denominador? Bueno, en x igual a 3. Entonces, x igual a 3 es una posible asíntota vertical. Pero para realmente comprobar si eso es verdad, deberíamos ver si se verifica alguno de estos límites. Comencemos con el límite para x tendiendo a 3 por derecha de f de x. Y miremos algo. X se está acercando a 3, pero lo está haciendo por derecha, es decir, para valores mayores que 3. ¿Qué pasa en esos casos? El denominador, entonces, que es x menos 3, es un número positivo, pero muy pequeño, ¿sí? Entonces, el x menos 3 es un número que está tendiendo, digamos, a 0, pero por derecha, ¿sí? Porque esto se va acercando a 0, pero por el lado de los positivos. Y 2x, cuando x tiende a 3, se aproxima a 6. Entonces, este cociente es un número positivo y muy grande. Por lo tanto, decimos, bueno, el límite para x tendiendo a 3 por derecha nos da más infinito, ¿sí? De la misma manera, podemos tomar el límite para x tendiendo a 3 por izquierda. En este caso, de nuevo, x se acerca a 3, pero para valores menores que 3. O sea, esta resta se está acercando a un valor negativo y pequeño, ¿sí? Se está acercando a el 0, digamos, pero por el lado izquierdo. 2x se sigue acercando a 6, entonces lo que uno por ahí piensa es, dice, bueno, esto me da 6 sobre algo que tiende a 0, pero por los valores negativos. Con lo cual, ese cociente es un valor negativo y muy grande. Y decimos que el límite para x tendiendo a 3 por izquierda de 2x sobre x menos 3 es menos infinito. Por lo tanto,
x igual a 3 sí es una asíntota vertical de la función. Porque, bueno, por un lado probamos que el límite para x tendiendo a 3 por derecha de la función me da más infinito, y también que el límite para x tendiendo a 3 por izquierda nos da, perdón, este sería el caso, nos da menos infinito. Entonces con eso podemos asegurar que x igual a 3 es asíntota vertical. Ahora veamos otro ejemplo. Tenemos esta función, también es una función racional, y lo que nos está preguntando es si x igual a 2 es una asíntota vertical. Entonces, bueno, comencemos como siempre. Tenemos una función racional, las posibles asíntotas van a estar ubicadas donde el denominador se haga 0, que en este caso sería para x igual a 2 y menos 2. Nos está preguntando si x igual a 2 es una asíntota vertical. Entonces debemos encontrar estos límites. El límite para x tendiendo a 2 por derecha de la función o el límite para x tendiendo a 2 por izquierda. Y ver que alguno de esos nos da más o menos infinito. Pero uno cuando va a calcular límites en general lo que hace es primero reemplazar los valores a los que tiende x para ver la tendencia de la función. Si hacemos eso, obtenemos un límite de la forma 0 sobre 0 acá, porque bueno, nos queda esa expresión. Entonces, vamos a calcular el límite para x tendiendo a 2 por derecha de x menos 2 por x cuadrado menos 4 y nos quedó algo indeterminado, una expresión de la forma 0 sobre 0. ¿Qué podemos hacer? Bueno, factorizar el denominador. Acá tenemos una diferencia de cuadrados, la factorizamos y vemos que podemos cancelar estos dos términos, x menos 2 está en el numerador con el x menos 2 del denominador, porque, bueno, estamos justamente en la expresión del límite, así que estamos cerca de 2, esto nunca se nos va a hacer 0, estamos bien. Cuando cancelamos, obtenemos esta expresión. Y vemos que cuando x tiende a 2, este límite tiende a 1/4. O sea, no nos dio ni más infinito ni menos infinito este límite. Con lo cual, x igual a 2 no puede ser una asíntota vertical. Por eso es importante que, además de ver, en el caso de las funciones racionales, donde el denominador se hace 0, es importante calcular los límites, porque no podemos asegurar solamente con eso de que tenemos una asíntota vertical. Y bueno, acá en el gráfico vemos que efectivamente en 2 no hay una asíntota, ¿sí? La asíntota vertical en este caso está en x igual a menos 2 y bueno, los invito a que calculen ese límite y vean que realmente el límite cuando x tiende a menos 2 por derecha nos da más infinito y por izquierda menos infinito. Las asíntotas, bueno, verticales son importantes y nos van a servir para al momento de graficar funciones. Pero hay otros conceptos que también nos van a ser de utilidad para la gráfica de la función. Y para eso, bueno, vamos a necesitar los límites en el infinito. ¿Qué son los límites en el infinito? Bueno, estos límites los vamos a ver cuando quien está tendiendo a infinito, quien está tomando valores cada vez más grandes es x, ¿sí? La variable y no la función, como en el caso de las asíntotas verticales. Tomemos esta función que es x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. Y vemos el gráfico y tomamos valores de x cada vez más grandes, ¿sí? Y positivos, entonces nos vamos hacia la derecha con valores de x, vemos que la función se está acercando a esta recta, que es la recta igual a 1, ¿sí? A medida que x toma valores cada vez más grandes, la
función se acerca a y igual a 1. ¿Cómo lo expresamos eso a través de la notación de límite? Bueno, lo que vamos a decir es que el límite cuando x tiende a infinito de la función es igual a 1. ¿Sí? Es decir, cuando x toma valores muy grandes, cuando x crece, la función se acerca a 1. Esa es la forma de expresar los límites en el infinito. Y bueno, acá tenemos un poquito la definición, un poco más formal, que dice que sea f una función definida en algún intervalo a más infinito, entonces el límite cuando x tiende a más infinito de f de x igual a L, significa que los f de x pueden ser arbitrariamente cercanos a L tomando x suficientemente grande. Y de la misma manera la podemos extender esa definición para x tendiendo a menos infinito. En ese caso la función la vamos a tener definida en el intervalo menos infinito a, y el límite para x tendiendo a menos infinito de f de x igual a L va a significar que la función se acerca mucho, ¿sí? Toma valores cercanos a L, cuando x sea negativa y suficientemente grande en magnitud. Las propiedades que vimos para límites con límites con tendencia finita, en general son válidas para más y menos infinito. Y una propiedad importante, o este teorema, digamos, que también nos va a servir para el cálculo de límites, nos dice que si tenemos un número racional positivo, entonces el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x al cuadrado nos va a dar 0. Fíjense que un número racional puede ser también un número, justamente un número entero, ¿sí? Los números enteros están dentro de los racionales. Entonces, si tenemos acá la función, si r fuese 2, tendríamos 1 sobre x al cuadrado. Este número está haciendo ese x al cuadrado a medida que x tiende a infinito, es una expresión cada vez más grande, ¿sí? Entonces 1 sobre algo que se está haciendo cada vez más grande va a tender a 0. ¿Qué pasa con la segunda parte? Bueno, ¿qué nos dice? Si r es un número racional mayor que 0, ¿sí? Tal que r está definida para todo x, entonces el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿no? De 1 sobre x a la r también nos va a dar 0. Pero bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que la expresión esta x a la r esté definida. Y bueno, vamos a ver cómo calculamos límites en el infinito. Acá tenemos la función 3x al cuadrado menos x menos 2 sobre 5x cuadrado más 4x más 1. Y lo que queremos hacer es calcular ese límite. Acá de nuevo tenemos una función racional. Y a medida que x tiende a infinito, tanto el numerador como el denominador van a tomar valores cada vez más grandes, con lo cual no podemos determinar a qué tiende ese cociente, ¿sí? Esto lo podríamos expresar como algo de la forma infinito sobre infinito. Entonces, la forma que tenemos de evaluar ese límite en el infinito, cuando estamos trabajando con funciones racionales, es dividir numerador y denominador por la mayor potencia de x que hay en el denominador. Vamos a suponer que x es distinto de 0 porque estamos en el infinito, o sea, no estamos cerca del 0, o sea, x va a ser distinto de 0. Si tomamos nuestra función, ¿cuál es la máxima potencia que tenemos en el denominador? X al cuadrado. Entonces dividimos numerador y denominador por x al cuadrado y obtenemos esta expresión, ¿sí? Ahora bien, podemos aplicar las propiedades del límite, el límite del
que un cociente es el cociente de los límites, y después las propiedades de que el límite de la suma es la suma de los límites. Y bueno, veamos a qué tiende cada uno de estos límites. El límite de la constante nos da la constante. Acá tenemos el límite de 1 sobre x y deberíamos usar la propiedad que vimos anteriormente, ¿sí? Esto sería el límite de 1 sobre x con r igual a 1. ¿A qué tiende eso? Tiende a 0. Lo mismo va a pasar con 2 sobre x al cuadrado. En este caso nuestro r sería 2. Entonces esto también va a tender a 0. El límite de la constante nos va a dar la constante y la misma propiedad vamos a aplicar para los otros dos casos. Con lo cual ese límite nos va a dar 3/5. Otro ejemplo es este. Tenemos que evaluar el límite de la raíz de x cuadrado más 1 menos x. De nuevo, si x tiende a infinito, esto toma valores muy grandes, y acá también x toma valores muy grandes. Esto nos quedaría de la forma infinito menos infinito, que es una indeterminación, no podemos decir a qué tiende eso. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este tipo de límite? Bueno, vamos acá. Vamos a multiplicar y dividir la expresión por el conjugado de este binomio, ¿sí? Entonces, multiplicamos y dividimos por la raíz de x cuadrado más 1 más x. Cuando operamos en el numerador nos queda x cuadrado más 1 menos x al cuadrado, y en el denominador, bueno, la suma esta de la raíz, con lo cual este límite se transforma en el límite para x tendiendo a infinito de 1 sobre esta suma. Esto está tendiendo a infinito. Esto es un número muy grande, entonces ese límite nos va a dar 0. ¿Y para qué vamos a usar estos límites en el infinito? Bueno, estos límites nos van a permitir definir asíntotas oblicua y horizontal. Miremos un poquito este gráfico. Tenemos una función igual a f de x y tenemos una recta igual a m por x más b. Vemos que a medida que x tiende a infinito, o sea que x toma valores cada vez más grandes, x crece, ¿sí? La distancia entre estas dos funciones se va haciendo cada vez menor. Es decir, la distancia está tendiendo a 0. Entonces vamos a definir una asíntota oblicua de la siguiente manera. Una recta igual a m por x más n se llama asíntota oblicua derecha de la curva igual a f de x si se verifica que el límite para x tendiendo a más infinito de f de x menos mx más n es igual a 0. Y se llama asíntota oblicua izquierda cuando, tomando el límite para x tendiendo a menos infinito de esa recta, obtenemos un valor 0. Esto nos indica que, bueno, que la distancia entre la recta y la función es cada vez menor. Y bueno, la forma de encontrar esa recta, es decir, de encontrar los valores de la pendiente y la ordenada al origen, es la siguiente. M se calcula como el límite para x tendiendo a más infinito de f de x sobre x, y n como el límite para x tendiendo a más infinito de f de x menos m por x, cuando estamos hablando de una asíntota oblicua derecha. En el caso de la asíntota oblicua izquierda, bueno, las expresiones son las mismas, pero lo que varía es la tendencia de x. X acá está tendiendo a menos infinito. ¿Qué pasa con estas rectas? ¿Sí? Si yo tengo una recta mx más n, cuando la pendiente es 0, obtengo y igual a n. ¿Y eso qué es? Es una recta paralela, la trazamos
o la graficamos, es una recta paralela al eje X. Bueno, justamente cuando en la asíntota oblicua la pendiente es 0, o sea, m es igual a 0, obtenemos la asíntota horizontal. La asíntota horizontal es un caso particular de la asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque la obtenemos cuando la pendiente es 0. Entonces, la definición sería la siguiente. Una recta igual n se llama asíntota horizontal derecha de la curva igual a f de x si el límite para x tendiendo a infinito de f de x nos da n. Y para el caso de la asíntota izquierda, horizontal izquierda, la expresión es la misma, pero lo que cambia es la tendencia de x. X en este caso tiende a menos infinito. Bueno, y acá vemos algunos ejemplos de asíntotas horizontales, ¿sí? Tenemos la función igual a f de x y acá tenemos su asíntota. Este es otro caso, ¿no? De nuevo, acá la función se va acercando a la recta y en el caso de la asíntota oblicua o de la asíntota horizontal, la curva puede atravesar a esa recta, ¿sí? Que está funcionando como asíntota. Bueno, veamos un ejemplo. Acá lo que nos pide es encontrar todas las asíntotas de esta función, que es x cuadrado sobre x menos 3. Bueno, esta función ya habíamos visto un ejemplo anterior y habíamos encontrado sus asíntotas verticales, ¿sí? Determinamos que el límite para x tendiendo a 3 por derecha de x cuadrado sobre x menos 3 es más infinito, y que el límite para x tendiendo a 3 por izquierda de x cuadrado sobre x menos 3 es menos infinito, y con eso dijimos, bueno, x igual a 3 es una asíntota vertical de la función. El objetivo ahora es encontrar si esta función tiene asíntota oblicua derecha. Para eso lo primero que vamos a hacer es intentar encontrar el valor de la pendiente de esa recta, y planteamos el límite para x tendiendo a más infinito de f de x sobre x. Entonces, bueno, esta es la expresión de f de x dividido x. Cuando operamos, llegamos a x cuadrado, límite para x tendiendo a más infinito de x cuadrado sobre x por x menos 3. Podemos cancelar una x, obtenemos el límite para x tendiendo a más infinito de x sobre x menos 3. Si recuerdan, esto es el límite de una expresión racional, y para resolverlo dividíamos por el valor, o sea, la mayor potencia del denominador. En este caso la mayor potencia es x, entonces cuando dividimos numerador y denominador por x, obtenemos esta expresión. Cuando x tiende a más infinito, 3 sobre x tiende a 0, de acuerdo a una de las propiedades que habíamos visto anteriormente, entonces este límite nos da 1. Con lo cual la pendiente de la asíntota oblicua es 1. ¿Qué nos falta encontrar? Bueno, la ordenada al origen, y para eso planteamos el límite para x tendiendo a más infinito de f de x menos mx. O sea, esta es f de x, y bueno, como m nos había dado 1, acá nos queda menos x. Sacando como un denominador llegamos a esta expresión, y bueno, de nuevo, obtenemos 3x sobre x menos 3, dividimos numerador y denominador por la máxima potencia del denominador, que es x, y obtenemos 3 como ordenada al origen. Con lo cual, bueno, podemos decir que y igual a x más 3 es una asíntota oblicua derecha. Si planteamos estos dos límites, para m y n, con x tendiendo a menos infinito, también obtenemos que m igual a 1, que m es igual a 1, perdón, y que n es igual a 3. Entonces, bueno, también esta recta igual a x más 3 es una asíntota oblicua izquierda de la función. Y bueno, acá podemos ver el gráfico de la función de la que estábamos hablando. Y bueno, están
graficadas la asíntota vertical, que era x igual a 3, la asíntota oblicua, que es x más 3, y la función que está en rojo, y vemos que, bueno, cuando x tiende a 3 por derecha como por izquierda, ¿sí? Tenemos la asíntota vertical, y bueno, a medida que x tiende a más infinito, esta función se acerca a la recta x más 3, y lo mismo para el caso de x tendiendo a menos infinito. Pero bueno, todo este tema de las asíntotas también tiene sus aplicaciones. Yo les quería, bueno, mostrar un ejemplo sencillo en el cual podemos usar las asíntotas. Acá tenemos, dice, el crecimiento de una población animal expresada en miles está dado por esta función, ¿sí? Y nos pregunta si podemos determinar si la población de animales se va a estabilizar a través del tiempo. Bueno, una forma que tenemos de verlo esto es graficando la función. Si vemos el gráfico de la función, nos damos cuenta que esa función se va acercando ¿a qué recta? A la recta igual a 2. Con lo cual, ¿sí? La asíntota horizontal nos está permitiendo determinar que la población se va a acercar mucho a 2, en este caso sería 2000, porque recuerden que la población estaba expresada en miles, se va a acercar a 2000 individuos, ¿sí? Pero ese valor no lo va a exceder, o sea, la población va a acercarse a 2000. Bueno, esto es una simple curiosidad que, como para que vean otros usos de las asíntotas. Y bueno, el último tema que nos queda para terminar con límite es un límite especial que involucra al número e. Ustedes saben que el número e, bueno, es muy importante dentro de las matemáticas, es base de logaritmos, es la base de las funciones, de algunas funciones exponenciales, pero también se lo encuentra relacionado con otras actividades, como pueden ser la producción, la electrónica, la medicina forense, economía, bueno, distintas actividades de la vida cotidiana. En cuanto al papel del número e en el cálculo, es muy importante y forma parte de muchos resultados de límites, de derivadas, integrales, sucesiones, temas, todos estos que vamos a ver un poquito más adelante. El número e lo podemos expresar a través de un límite, ¿sí? Y bueno, sería este límite, ¿sí? Si yo tengo el límite para x tendiendo a 0 de 1 más x a la 1 sobre x, nos va a dar ese límite el número e. Y de la misma manera, el límite cuando x tiende a más infinito, de 1 más 1 sobre x a la x, también nos da e. Estos se llaman límites especiales, en algún momento veremos otros. Y veamos algún ejemplo de cómo calcular estos límites. Fíjense que, bueno, tengo este límite para x tendiendo a más infinito de esta expresión. De nuevo, si uno quisiera ver a qué tiende esto así, sin saber mucho, dice, bueno, 2 sobre x, si x tiende a infinito, esto tiende a 0, o sea, esto es 1, y acá va a tender al infinito. Esto es otra indeterminación que es de la forma 1 a la infinito. Pero bueno, como conocemos la expresión del límite del número e, vamos a intentar llevar esto a esa forma, ¿sí? O sea, a una forma parecida a esta. Si nosotros llegamos a algo de este tipo, ya sabemos que ese límite es e. Bien, entonces,
lo que vamos a hacer primero es un cambio de variable. A 2 sobre x lo vamos a llamar 1 sobre t. Entonces fíjense que esto ya se va a ir pareciendo al límite que queremos, porque acá vamos a tener 1 sobre t. Ahora bien, si x tiende a infinito, y despejamos de acá el valor de t tiene esta forma, x sobre 2. Entonces, si x tiende a infinito, t también va a tender a infinito. Y además, x es 2t, despejando también de acá el valor de x. Entonces, ¿cómo podemos expresar nuestro límite? Bueno, acá en lugar de x tendiendo a infinito, lo vamos a sustituir por t tendiendo a infinito. En lugar de 2 sobre x, vamos a escribir 1 sobre t. Y a x lo vamos a reemplazar por 2t. Con lo cual obtenemos esta expresión, que se parece mucho a la anterior. ¿Sí? Si volvemos, fíjense, se parece mucho a esta expresión, salvo por el exponente que acá tenemos x y en este caso tenemos 6t. ¿Sí? En lugar de x tenemos t, pero eso de las variables uno puede tomar cualquiera. Ahora bien, esta expresión la podemos escribir de esta manera. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si tenemos potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes y tendríamos esto. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos que el límite para t tendiendo a infinito de todo esto, ¿cuánto nos va a dar? E elevado a la potencia que tenemos, que es 6. ¿Sí? Entonces, bueno, pudimos determinar cuál es el valor de este límite usando el límite especial. Y bueno, un último ejemplo es este. También este tipo de límites se pueden calcular usando el límite del número e. Este cociente que tenemos acá, cuando lo resolvemos, nos queda escrito de esta manera. Entonces fíjense que tenemos uno más una expresión. De nuevo vamos a hacer una sustitución y todo esto lo vamos a llamar 1 sobre t. ¿Qué pasa? De nuevo, cuando x tiende a infinito, t también va a tender a infinito. Y si despejamos x, nos queda x igual a t más 5 metros. Bien, entonces, nuestro límite ahora con la nueva variable queda expresado de esta manera. En lugar de 2 sobre 2x menos 5 tenemos 1 sobre t y en el exponente tenemos esta expresión. Esto es 3t más 15 medios, que lo podemos expresar como un producto de igual base, ¿sí? Y acá de nuevo usamos la propiedad de potencia de otra potencia para escribir esta parte. Y bueno, y nos faltaría calcular este límite, ¿sí? Miren algo. Cuando t está tendiendo a infinito, 1 sobre t tiende a 0. Entonces, esta partecita nos quedaría como 1 a la 15 medios, que eso nos va a dar 1. Y por otro lado, este límite sabemos que nos da e, por lo que vimos anteriormente, elevado a la potencia que tenemos acá, que es 3. Entonces, toda esta expresión del límite sería e al cubo. Bueno, esto sería todo lo que faltaba para terminar con los límites. Espero que les sirva y que, bueno, que puedan seguir avanzando con la materia. Y bueno, muchas gracias.